¿Qué tal, neurofans? Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal y creador del programa Supercepción, con metodologías que te permitirán entender lo que las personas no dicen como lo hacemos en este canal. Después de su votación en mi cuenta de Instagram, claramente se pronunciaron para hablar de un tema delicado. En esta ocasión, analizaremos a la influencer Nat Campos, que ha denunciado su experiencia con una persona de su confianza después de una noche de fiesta. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. ¿Por qué hacer este análisis? Al hacerlo estamos poniendo en duda la palabra de Nat Campos sobre lo sucedido. Se hace este análisis por las múltiples peticiones en mis redes sociales. Ofrezco disculpas de antemano a quienes se sientan ofendidas u ofendidos por osar no tener fe ciega en lo que dice una mujer. Sin embargo, creo que también hay muchos casos en que las acusaciones falsas de mujeres arruinan o pueden arruinar a buenos hombres. Oye, ¿así? No, es que no te puedo tocar. No tengo miedo. Ahora yo te voy a cuidar a ti. Oye, es que me acaba de manosear. Me manoseó. No. Me manoseó. Pero también hay muchos casos de valientes mujeres que denuncian a delitos a las que se les calla, ignora o minimiza, quedando impunes a hombres perversos y depredadores. El objetivo de este análisis es investigar qué indicios arroja el video de Nat Campos a este respecto. Aunque no sabía de la existencia de Nat Campos o del llamado Riggs, no los conozco ni el tipo de contenido de que hacen, por lo que no estoy de parte de ninguno de los dos. Voy a hablar de lo que percibo y lo que dicen sus respectivos neurolenguajes. Nat Campos cuenta con más de 2 millones de seguidores en el canal del mismo nombre en la plataforma YouTube, y ella publicó el 22 de enero del 2021 y cuenta que en una noche salió de antro con algunas personas que conocía desde hace años, y también cuenta que se pasó de copitas y un par de personas se ofrecieron a llevarla a su casa, y que un tipo que se llama Riggs, también creador de YouTube, se ofreció a subirla a su casa. Refiere también que lo único que recuerda es al mentado Riggs haciéndole cosas mientras dormía. Y recordar también que no podía mover sus extremidades, no encontrando motivo para ello, describiendo con ello un delito de violencia de género. Riggs, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Mis otros amigos se fueron y... En el momento en que habla de Riggs, quien era una de las personas que venían acompañándola y que se ofreció a subirla, se puede apreciar que Campos tiene la rodilla levantada al nivel del pecho. Esto pudiera sugerir una guardia o un gesto de protección, porque se siente insegura o vulnerable. La posición semifetal que adopta es muy similar a las personas que se sienten vulnerables. Los accesos visuales son a la izquierda y al lado, lo que sugiere que en estos momentos está recordando. De las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rick se iba a ir, entrar a mi cuarto, como que quitarme mi jumper y meterme a la cama como para irme a dormir. También dice recordar entrar a su departamento, pero cuando dice que al pensar que estaba en su casa y que Rick se iba a ir, levanta ambos hombros, lo que revela que en realidad no pensó lo que está diciendo en este momento. En esta parte está suponiendo y no recordando. Además, si iba guacareada, apenas sosteniéndose en pie, biológicamente el cuerpo está luchando por estabilizarse y no hay plena conciencia de su entorno, y es difícil recordar con exactitud qué estaba pensando en ese momento. En este video, donde hay muchos cortes, hay una elevación del hombro con la frase "lo siguiente que recuerdo", que significa inseguridad. Y lo siguiente que recuerdo
Lo que le haya seguido después de elevar el hombro, en el fondo no lo cree ni la misma Campos. Pero como el video fue editado, no es posible saber qué era esa cosa que afirmaba. Pero en el siguiente corte, Campos afirma. Y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Pidió a Rix haciéndome cosas mientras dormía. Al ser un video editado y considerando el corte anterior, no sabemos qué neurolenguaje anticipó Nat, pero lo que sí podemos observar es que inicia con los ojos cerrados para luego abrirlos, levantar el mentón y ver ligeramente hacia arriba. En este contexto, los ojos cerrados es una negación visual. Nat no quiere volver a recordar gráficamente su experiencia. El hecho de abrirlos y no sostener la mirada a la cámara desviándola hacia arriba es un indicio que busca evitar llorar. Es una sobrecompensación y una lucha por evitar mirar hacia abajo y a su derecha, ya que de hacerlo rompería en llanto. Hay un mito que dice que un mentiroso no sostiene la mirada. Pero si bien la falta de contacto visual es un indicio de deshonestidad o falta de interés, un mentiroso profesional lo sabe bien y te mirará fijamente, ya sea para hacerte creer lo que está diciendo la verdad o para cerciorarse que cree sus mentiras. Quien cuenta una experiencia como Nat no siempre ve a la cámara, sus accesos oculares van contando una gran parte de la historia emocional, por lo que pasó aún sin palabras. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. En este fragmento hay un festín de elevaciones de hombro cuando afirma que no sabe lo que pasó porque no podía mover su cuerpo, no sabe si por el shock, por la borrachera o qué pasó con su cuerpo. Si bien subir uno o ambos hombros está asociado con la mentira, eso es cuando hay una contradicción. En este caso, Campos es coherente cuando dice que no sabe por qué su cuerpo estaba inmóvil, reforzando así su lenguaje no verbal con lo que está expresando verbalmente, siendo esto un indicio de verdad. Estaba evidentemente alterada por la situación. Le pedí que se fuera, se fue. Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que solo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo. Cuando Nat narra los mensajes de Rix sobre que los dos estaban muy borrachos y que ella también participó y que por el hecho de que ella no recordara no significaba que todo era un plan previamente elaborado de Rix, parece una confesión más bien de este último. Pero cuando habla que después de ese evento habló sobre sus amigos sobre lo ocurrido, en este momento para el lenguaje corporal de Campos se torna más emotivo, manifestando una enorme tristeza porque a quienes consideraban sus amigos no reaccionaron como ella esperaba. Lo primero que hice después de eso fue hablar con mis amigos y mis amigas más cercanos, a un amigo que había estado la noche anterior que consideraba también muy cercano, platicarles esta situación porque no estaba logrando procesar esto que había pasado. Necesitaba que alguien me confirmara la gravedad del asunto, porque yo sabía lo que había pasado, porque yo sabía que no era lo que Rix me quería hacer pensar de esta situación y necesitaba hablar con alguien. Fui a casa de una amiga que me consoló, me escuchó y al día siguiente me dejó de contestar el teléfono. Cuando habla de amigos cercanos, encoge el hombro, ahora dudando de lo que acaba de decir. Quizá no de la veracidad del hecho, sino de haberlo considerado un amigo cercano. Hablé con una de las personas en las que más confianza le tenía en ese momento, de mi equipo de management, y ahí fue cuando empezaron como que a caerme muchos veintes de muchas cosas. Para empezar, que no era algo que les extrañaba oír a nadie, que no era algo
que les parecía tan grave a nadie, que no sabían cómo reaccionar ante esta situación, y definitivamente no culpo a nadie de los que estoy mencionando esta historia por no saber cómo reaccionar a esta situación. Yo tampoco supe cómo reaccionar en ningún momento, todavía no sé bien cómo reaccionar ante muchas cosas que pasan alrededor de esto, pero no sé, era... Campos se quiebra al recordar que habló del asunto con quien más confianza le tenía, y el neurolenguaje de ella trata de compensar estar ya en llanto. Eleva el mentón y la mirada lo más arriba posible para ocultar su verdadero sentimiento. El paralenguaje, junto con el resto de su lenguaje corporal, reiteran el estado emocional de Nad. La voz es quebrada, que es un indicio de emociones como la tristeza, reforzando así su comunicación no verbal en su conjunto. Al parecer, a su equipo de management ya conocía la actitud de Riggs o ya tenían antecedentes. Cuando Nad dice que a nadie le extrañaba oír lo que le pasó, es lo que comprueba. Mis amigos definitivamente no estaban viendo esta situación como lo que yo sentía que era lo que era, y me daba mucha pena decirle a mi familia. Me daba mucha pena decirle a mi hermano, me daba mucha pena decirle a mis papás, y me daba mucha pena decirle a mis abuelos. El momento más emotivo es cuando narra lo difícil que fue decírselo a su familia. Su rostro refleja tristeza, pero una tristeza profunda. Las unidades de acción AU15, como bajar la comisura de los labios, producto del músculo triangularis, o la acción de los músculos occipitofrontales, identificado por Paul Ekman como AU1, siendo esta última una de las más difíciles de falsificar. La emoción en los ojos dejando escapar una lágrima, a la que Nad rápidamente se quita con la mano. Esto indica que son emociones muy fuertes y auténticas. El hecho de quitarse sin pensar la lágrima denota que la intención de Campos no es exhibir su sufrimiento. Caso contrario, se la hubiera dejado para ver toda la tristeza. Se siente vulnerable. No sé, desde chiquita he hecho mis cosas, me sé cuidar sola, he sido independiente desde hace muchos años en muchos aspectos de mi vida. No sé, me considero una persona muy fuerte en muchas cosas, y esto no me hacía sentir fuerte, me hacía sentir muy débil. Cuando dice que siempre ha sido independiente y cuidarse sola, al mismo tiempo niega con la cabeza. Sus palabras contradicen lo que siente. En el fondo, sabe que falló al cuidarse de un depredador social y sufrió las consecuencias. Otra de las cosas que le duele recordar a Nad es que al tener que trabajar con Riggs a pesar de lo sucedido, sentir una profunda soledad y ver que las personas que sabían lo que había pasado con esa persona seguían conviviendo con el presunto violín, como si nada hubiera también sucedido. Porque sentí tanto rechazo, me daba mucho miedo quedarme sin amigos, me daba mucho miedo quedarme sola. Yo aquí lo digo, suena estúpido, pero no tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas para no verme afectada monetariamente, para no verme afectada laboralmente, en las que estaba él, y en las que todos, incluso personas que sabían, estaban comiendo con él el comedor, y yo tenía que estar encerrada sola en un camper. Como que me sentía muy sola, y que a nadie le importaba eso, como que a nadie le importaba lo que había pasado. Ay, perdón. Aquí Campos se vuelve a quebrar. Muestra más signos no verbales de gran tristeza o pesar. Al final muestra un bloqueo con las manos, alejándose inconscientemente de esos recuerdos que la obligan a cortar la escena o iniciar con otra escena más calmada. Proxémica, nos alejamos de lo que no queremos. Pocas horas después del video de Nad Campos, ahora el acusado Riggs da un comunicado en una historia de su cuenta de red social de Instagram. Como muchos saben, el día de hoy, por si no saben, fui acusado de... Riggs comienza tocándose detrás de la oreja. El uso de este apaciguador, signo no verbal, que está asociado con una situación que le irrita, pero con el pulgar abierto, es un indicio que se siente positivo y cree que puede salirse con la suya, airoso de esta situación. Y pues quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima, que de hecho yo apoyo el tema de creerle a la víctima. Reconoce también su falta de credibilidad por creerle a la víctima, a quien también le reconoce el grado de víctima. En este caso quiero decirles cómo pasó.
Fuimos a un antro, un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. El ilustrador, juntando todos los dedos de la mano, está asociado con la precisión. Aunque este puede ser un gesto basal, lo que tendría otro significado porque lo está utilizando mucho énfasis. De amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Cuando cuenta la historia que básicamente dice que cada quien llegó por su cuenta, tomamos por cada quien por su cuenta, básicamente se está deslindando de responsabilidad por anticipado. Llama la atención la precisión que hace respecto a las bebidas, haciendo énfasis que esa fue cosa que cada quien, y se fueron al departamento de Nat, y al día siguiente se despertaron. Riggs está omitiendo lo que sucedió entre cuando la llevó a su departamento y cuando despertaron, facilitando así una posible mentira por omisión. Es más difícil señalar el neurolenguaje de un mentiroso si omite la mentira. La mirada siempre es a la cámara, pero como lo hemos señalado, esto no puede ser un punto de referencia por lo corto del video y no por ser un video improvisado, ni producto de una pregunta como resultado de una técnica de interrogatorio. Puedo fijar fijamente la cámara y decir, yo soy Batman. Yo le quiero pedir una disculpa, obviamente, pues a Nat, porque a pesar de que esta es mi historia, yo sé lo mucho que le ha afectado todo esto a la mamá de Nat. Cuando le pide, en lugar de ofrecer una disculpa a Nat, se refiere al hecho de haberle dicho en la cara de su madre de Nat que le dedicaría una chaquetona pensando en ella. Es decir, que se masturbaría pensando en su jefecita, en la de Nat, no en la de él. Bueno, a este punto todo se puede suponer. La disculpa que se supone que está ofreciendo es por este hecho y no por haber abusado de ella. ¿Qué chingados? Nos arrepentimos, amigos. Yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien. Cuando Riggs dice que yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien, se trata de una declaración convincente, otra manera de evadir una pregunta incómoda. Dice que nunca haría, pero no niega tajantemente que lo hizo o no lo hizo. Conclusiones. Nat Campos presenta una gran tristeza auténtica al contar una historia en la que fue víctima, reaccionando en forma coherente en el momento preciso en que lo está contando. Y en los momentos más emotivos siempre muestra un neurolenguaje auténtico con los sentimientos que dice tener. A Nat Campos le ha lastimado el abuso de quien decía ser su amigo, pero más a pesar de darse cuenta de que amigos cercanos no lo eran tanto. La indiferencia y la terrible soledad al no ser aceptada por los pocos que le quedaban, los pocos amigos o que seguía considerando sus amigos, a seguir conviviendo estos amigos con su agresor por cuestiones económicas. Todo lo anterior me hace concluir que la historia que ha contado Nat Campos es verdad y que su dolor es auténtico de una mujer objeto de una violencia de género que nunca debería existir, nunca más, y que se deberá de castigar a los culpables. Tanto Nat Campos como en el caso de otras youtubers como Kaeli fueron traicionadas por supuestos amigos que solo querían abusar de ellas y en el caso de Campos, al parecer, lo consiguió. La inmovilidad de su cuerpo apunta probablemente que le administraron alguna sustancia en las bebidas para dejarla indefensa. No es normal quedarse inmovilizado por más alcohol en la sangre que se tenga. Por su parte, el youtuber llamado Nix, en su comunicado a través de su cuenta de su red social de Instagram, da una respuesta donde no dice nada, pero reconoce a Nat como víctima. Omite narrar lo que pasó desde que llegó a la casa de Nat y cuando se despertaron. Hace uso de declaraciones convincentes, haciéndolo sospechoso de que no está diciendo la verdad. Pero lo corto del video y la falta de una entrevista con técnicas de interrogatoria hace que este no sea material suficiente para poder llegar a una conclusión sobre si miente o no el tal Nix. Es indudable que toda persona debe ser respetada independientemente de cómo vista,
cómo piense y por encima de su sobriedad o embriaguez. El único culpable es quien abusa de quien no está en sus 5 sentidos. Siempre, si tienes su percepción, te podrás dar cuenta que hay señales verbales y no verbales de las verdaderas intenciones de las personas. ¿Te quieres comer a Ana Campos? Me la voy a comer, me la tengo que comer, pero lo tengo que hacer porque son las reglas del video y de hecho tú pusiste esa regla. Neurotip. Siempre vigila el neurolenguaje de tus enemigos, pero observa con super percepción aún más la de tus amigos o los que dicen ser tus amigos. Siempre habrá señales que pongan en alerta de algún depredador social que se hace pasar por uno de tus amigos. Todos pueden tener el derecho de vivir la experiencia de una borrachera. Es una elección que quien opte por ella no debería de ser violentado. Saber las verdaderas intenciones de quienes te rodean te podrá evitar una experiencia que se convertirá en una herida de por vida. Si te gustó este video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los capítulos como este. Conviértete en Patreon para que apoyes este canal y hagamos videos más seguido. Sígueme en mis redes sociales donde tendrás consejos y reflexiones en neurolenguaje y algunas sugerencias de libros. Si quieres aprender a leer a las personas y entender el mensaje oculto y las verdaderas intenciones por medio de su neurolenguaje, enrólate o inscríbete a nuestro próximo entrenamiento que lanzaré el próximo 14 de febrero del 2021. Lanzaré mi exclusivo programa de Supercepción dirigido para un grupo reducido de neurofans que quieran llevar sus superpoderes en neurolenguaje a otro nivel. Más información en www.cesarceballos.com. Soy César Ceballos y espero que estés aumentando tu supercepción y que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Hay una cosa más. Al parecer no es la primera vez que una chica que después de estar con Riggs se siente desorientada y no puede caminar. Pierden la conciencia y se despiertan sin saber bien lo que pasó. Como que ya es mucha coincidencia, ¿no? Ninguno de los dos hacerme caso, yo empiezo a vomitar en la ventana, yo me sentía súper mal, yo ni siquiera podía coordinar bien. Nos bajamos del coche, recuerdo que era en la colonia del Valle, iba a subir a su departamento, me puso como en su cama, la verdad eso es hasta todo lo que yo recuerdo. O sea, literalmente desperté, traía como una playera y... El solo hablar de este tema ha obligado a diversas figuras públicas a disculparse. De verdad, me duele mucho haber provocado esto, haber provocado incomodidad en tus fans, en tu persona, en tu familia, y ofrezco una disculpa de corazón. Si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada o a algún grupo, ofrezco una sincera y absoluta disculpa. Hasta Luisito Rey tuvo que pedir disculpas. No, ese no. Sinab se sintió ofendida por esto. Le pido una disculpa. Esto es lo que percibo y sobre todo es lo que grita el neurolenguaje de todos los involucrados. Hasta la próxima. Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad.